el problema para dormir no es un problema de 5 minutos antes de irte a la cama. Había muchos hábitos en mi vida que estaban mal. Muchos hábitos de ejercicio, de comida, de hidratación, de gestión emocional. Y eso es un poco lo que yo hago con alguien que me dice, tengo problemas de sueño, cuéntame de tu vida. ¿En qué trabajas? ¿Cuántas horas? ¿Qué nivel de estrés tienes? ¿Cómo lo gestionas? Entonces, pienso que es un pilar de la salud muy olvidado. Todo el mundo habla de dieta, de ejercicio, incluso de mindfulness, ¿no? Pero nadie habla de ponte a dormir bien. Y si no duermes bien, no vas a hacer ejercicio y no vas a llevar bien la dieta y no vas a meditar. Para mí es el más importante. Hola, estamos convencidos que cualquier acción que involucre pasión es arte. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Intervenarte. Pocas cosas en la vida, creo yo, son más placenteras que un sueño reparador, o como diría mi invitada de hoy, el bien dormir. La cuarentena que vivimos en muchos países nos ha ayudado a mantenernos a salvo ante el avance de la COVID-19, pero ha traído también un desequilibrio ocasionado por este encierro, por acostumbrarnos también al trabajo remoto, por las actividades caseras y hasta por la no exposición a la luz natural. Hoy charlo con Verónica Velázquez, una de las pocas sleep coach en habla hispana, quien realiza un trabajo enfocado a encontrar las causas que interrumpen nuestra capacidad natural de dormir. Ella es coach de ciencias del sueño, certificada por el Spencer Institute de California y con estudios de neurobiología del sueño por la Universidad de Michigan. Es creadora de El Bien Dormir, una plataforma de consejería personalizada, talleres en línea y cursos presenciales para personas que tienen problemas de sueño. ¿Somos conscientes del daño que le hacemos a nuestro cerebro al no descansar lo suficiente? Yo soy Fabricio Serna, host de este podcast Intervenarte, y converso con personas que buscan cambiar el rumbo de su historia, de nuestra historia. Ahora sí, sin más, mi charla con Vero Velázquez. Verónica, muchas gracias por haber tomado esta llamada. Buenos días, de hecho. Buenos días, muchas gracias a ti por la invitación. Encantada de estar aquí platicando contigo. Gracias, Vero. Grabamos este episodio en medio del aislamiento obligatorio en muchos países. ¿Qué lecciones te dejan estos tiempos que vivimos, Verónica? Pues creo que algo que nos ha pasado a muchos, lo he visto mucho en muchas conversaciones, es que, bueno, voy a hablar en primera persona, he aprendido a valorar que lo verdaderamente importante es bastante no material, ¿no? O sea, son esos abrazos, es comer con alguien sin importar el lugar, es estar con esa persona, ¿no? O compartir con alguien las conversaciones en tiempo real y en vivo, lejos de lo material que muchas veces nos distrae. Añoro comer con mis papás sentados en la misma mesa, añoro sentarme con mis amigas, o sea, este contacto físico, añoro abrazos y aprender a estar con uno mismo también. O sea, he aprendido yo, bueno, en la cuarentena he estado con mi esposo, pero también hemos tenido muchos espacios en los que necesitamos estar separados, no podemos estar juntos todo el tiempo. Y esta convivencia, entender mi estado de ánimo ha sido interesante también, ¿no? Saber cómo me siento yo y cómo afronto mis propias emociones. Ha sido un aprendizaje. Genial. Verónica, si tuvieses la oportunidad de conversar con la Verónica de hace 10 años, ¿qué mensaje le darías? Uf, es súper buena pregunta. Fíjate que hace exactamente 10 años estaba pasando por vamos a llamarle un episodio de transformación en mi vida que sin duda dio lugar a muchas de las cosas que soy hoy, pero que no sabía que ese inicio de esa crisis, porque todas las crisis tienen como esta oportunidad de convertirte en algo mejor, ¿no? ¿Y qué le podría decir? Que le diría, ni te preocupes, o sea, este huracán se va a poner después buenísimo. Este es el inicio de una transformación increíble. Vas a crecer, vas a aprender y vas a hacer un cambio de 180 grados para ser una nueva persona. Todo eso le diría. Y seguramente mi Verónica de hace 10 años no le creería, o sea, diría, ajá, pero, o sea, si pudiera dar esa certeza, seguro que se lo diría así. ¿Solemos preocuparnos de más? Solemos preocuparnos de más. Me parece que sí, o sea, es muy difícil. Siento que cuando estás en un momento complicado o en un escenario complicado,
es difícil no preocuparte por cuál va a ser el resultado, ¿no? O sea, cuál va a ser el resultado en el futuro, o cuando estás en una crisis, es difícil calmarte y pensar, Visualizarlo. esto es el inicio de una Sí, transformación. No, pues estás en sí, el, o sea, estás sí. en el momento, pero sí pienso que es difícil. Si te pidiese que en una oración, o si quieres dos, me pudieses resumir a qué te dedicas, ¿cómo lo harías? Bien, pues tengo 2 trabajos, los 2 me encantan, pero por el motivo por el cual estamos platicando hoy, soy sleep coach. Me dedico a ayudar a personas que tienen problemas con su calidad de sueño, con problemas para dormir, y me dedico a ayudarles a encontrar cuál es el problema y encontrar soluciones. Ese es un trabajo, y el otro trabajo en una agencia de publicidad, es una agencia de marketing digital y también me gusta mi trabajo, es muy apasionante y ayudo a personas que quieren establecer una estrategia digital para sus marcas. Ahora, lo que quiero entender es cómo ocurre esta fusión entre estos dos momentos de tu vida. ¿Hace cuánto empiezas como sleep coach? Pero la pregunta previa entonces sería, ¿hace cuánto te dedicas al marketing realmente? Bueno, el marketing es mi profesión, estudié marketing hace muchos años, Ujú. este, muchos, bastantes. Ya cuando uno se da cuenta cuando se graduó, da un poco de susto. Y bueno, estudié marketing y me gusta mucho. Y hace 4 años empecé a tener problemas de sueño. Justo hace 10 años, a partir de la crisis, tuve muchos temas de salud por justo me parece una mala gestión de estrés y una mala gestión de preocupaciones. Entonces se derivó en muchos temas posteriores que se fueron desarrollando. Y la punta del iceberg de mis problemas de salud fue tener problemas para dormir, porque muchas veces el insomnio es justo eso, es la última señal que te da tu cuerpo después de darte 20 señales, ¿no? 20 señales vía, por ejemplo, gastritis, colitis, problemas hormonales en las mujeres. O sea, tu cuerpo te va diciendo, oye, te estás pasando, se te van acumulando, acumulando, acumulando. Y la puntita del iceberg es, ya no vas a poder dormir porque pues de otra forma no me vas a poner atención, ¿no? Y es un poco mi caso. Wow. Fui resolviendo temas de salud, pero muchas veces el insomnio no se resuelve porque además está muy ligado a malos hábitos. Y justo después de esta etapa de vida que te contaba, yo me tomé un año sabático de estos de renunciar a mi trabajo como profesionista de marketing, 12 años trabajando en corporativos y dije, bye, y me fui a viajar por el mundo y así. Ubica esta película Eat, Pray, Love, pues haz de cuenta que Sí. me diseñé un Eat, Pray, Love y me fui. Y justo creo que ahí se me descontrolaron muchos hábitos, o sea, pues cuando no tienes una estructura de vida es muy fácil caer en dormir fatal, dormir muy mal, ser desvelado, no tener por qué levantarte temprano y me pasó. Ya me estoy desviando, pero justo No, de no, pero está ahí súper perfecto porque ahí lo que te quería preguntar es, o sea, dentro de tu año sabático, en vez de pasarla bien, se desconfiguró por completo todo. me la pasé fenomenal, o sea, increíble, te lo juro, Ok, ya te la pasaste de más. me la pasé ajá, de más. No, y ni siquiera crees que me tiré a la fiesta, más bien fue que no tenía rutinas y no tenía una razón por la cual dormirme temprano y despertarme temprano, porque la vida me la llevé ligera, ¿no? Y viajé mucho con cambios de horarios, me fui a la India, o sea, hice un viaje, me hice una vueltita al mundo. Pero sí, se me descontrolaron muchos hábitos, se me descontroló mucho también la alimentación. En general cuido mi alimentación y ese año yo en serio me tomé en serio lo del eat, ¿no? Del eat, pray, love. Entonces subí muchísimo de peso, comía todo, o sea, me tiré ahí sí al goce de la comida sin control. Y a pesar de que fue maravilloso, o sea, a la distancia puedo ver que pues mi metabolismo no lo agradeció del todo, ¿no? Y Mm. que pues sí pasaron cosas posteriores a eso, particularmente porque pues sí me entregué a comer muchísimo y comía mucho azúcar, o sea, después me di cuenta que estaba súper adicta al azúcar Claro. y eso tiene un impacto en el sueño también. Pero bueno, todo esto, fíjate que nunca había contado toda esta historia, todo esto sí fue generando problemitas con mi salud, problemitas con mi sueño y tal. Y en mi búsqueda de reencontrar el equilibrio al final del año sabático, empecé a solucionar cosas, empecé a cuidar mi alimentación, empecé a hacer ejercicio y todo se mejoró, pero el sueño no se mejoraba y empecé a investigar, ¿no? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo solucionarlo? ¿Qué Pero, ¿y puedo? cómo investigaste? O sea, ¿San Google, San Google, literalmente? sí, 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 San Google. Y pues me gusta leer, entonces empecé a buscar libros, empecé a buscar buenos autores, de ahí que me encontré justo ahorita que platicábamos antes de empezar a grabar de Sí, Matthew Matthew Walker, Walker. que es uno de los principales investigadores del sueño, es un neurólogo
que está muy metido en temas de sueño. Y sí, o sea, empecé con Google. Después ahí fue que me fui encontrando que en otros países existe este tema del sleep coaching y dije, qué interesante, ¿no? O sea, hay una chica muy buena en Canadá, un par de sleep coaches en Estados Unidos, en Inglaterra, y pues una cosa me llevó a la otra, empecé a investigar ¿y cómo haces para ser sleep coach, no? Primero, pues tener una conversación con una de ellas, después me empezó a apasionar tanto el tema y empecé a encontrar soluciones que empecé a platicarlo por el mundo, ¿no? Y así y mira esto y tal. Y muy curioso porque en un día así en un café con mi esposo me dijo, ¿por qué no haces esto? O sea, ¿te gusta? ¿Lo solucionaste? ¿Por qué no te dedicas a esto? ¿Por qué no empiezas a ayudar a la gente? Y siempre he tenido esta inquietud como de ayudar, ¿no? Y me gusta mucho ayudar y me gusta como dar clases. Entonces era una buena combinación de enseñar esto. Y así fue un día como vago, te juro, lo anotamos en una servilleta. Estaría La bien. típica servilleta. Ajá. Y empecé a buscar, pues, cómo podía estudiar para ser sleep coach. Me acerqué a sleep Sí, coaches en otros países y les pregunté, oye, ¿qué sí. estudiaste? ¿No? La mayoría me dijo, tengo 3 años leyendo de esto y yo tenía más o menos el mismo esquema, ¿sabes? Llevaba año y medio solucionando lo mío. Me dijo, léete todos los libros, una de ellas, ¿no? Léete todos los libros, métete a todos los cursos de sueño que encuentres en internet. Y sí hay algunas certificaciones, pero yo te diría que lo que más he aprendido, a lo mejor lo hice más de cuerpo presente Ok. mi solución, pero hay buenos recursos en internet para solucionar el insomnio y así fue. Ok, ahora entonces quiero hablar, quiero que me cuentes cómo eran esos problemas de insomnio que sufriste, que fuiste poco a poco solucionando, es decir, cuántas horas dormías, qué pasaba, te Sí, despertabas en la madrugada, qué sé yo, y sorpréndenos con cuál es tu rutina ahora. sí. Varias cosas. A veces tenía problemas para conciliar el sueño y eso empezó a ser por los malos hábitos, por dormirme tarde y entonces mi ciclo de Claro. sueño se empezó a recorrer. Malos hábitos, te diría mucho uso de computadora, de pantallas, de teléfono. Durante mi año sabático yo escribía en un diario, varios años escribía en un periódico y tenía una columna y pues la inspiración me llegaba a medianoche. Entonces Claro. ese mal hábito de estar en la computadora. ¿Qué problemas tenía? Pues justamente poder conciliar el sueño a una hora decente, o sea, no alargarme, irme a la 1, 2, 3 de la mañana sin poder dormir. Después, mantenerme dormida durante la noche, o sea, tuve una etapa en la que me despertaba mucho o me despertaba y ya no podía volver a dormir. En otro momento tuve muchas pesadillas, que eso pues más bien tiene una carga muy emocional y bueno, pues no dormía bien porque me despertaba angustiada. Y el principal síntoma que yo tenía, que yo detecté que pues no estaba durmiendo ni bien ni suficiente, es que tenía muy poca energía, o sea, vivía agotada y otra cosa es que vivía con muy mala memoria y mucha distracción. En general, o sea, yo me categorizo a mí misma como una persona distraída, ¿no? Y olvidadiza, pero llegó un punto en el que era grave, ¿no? O sea, alguna vez fui a un lugar en mi auto y no sé si justo a la oficina o no sé a dónde, lo dejé y me regresé caminando porque no me acordé que traía. Wow. Ajá, o sea, sí. O perder tarjetas de crédito, llaves, ya sabes, no acordarte dónde. Siempre que me estacionaba en algún lugar, no encontré el carro después, ese tipo de cosas. Ok, ok. Entonces, ¿Qué? esa era una clara señal de que no estaba durmiendo Claro, bien. son las señales. Y entonces, ¿cuál es la realidad ahora? ¿Cuál es tu rutina ahora? Entonces, bueno, me di cuenta que estaba haciendo muchas cosas muy mal. Primero, mi cuerpo tenía mucho estrés físico, no solamente estrés emocional, porque ya el año sabático había terminado, ya había terminado la inestabilidad, digamos, de no tener un trabajo fijo, o sea, ya está. Pero entonces yo corría maratones y entonces empecé con un entrenamiento súper duro para maratón. Aparte, mi primer maratón me lo hice yo sola, ¿no? Yo voy a entrenar y me busqué un libro y ya está. Y estuvo muy mal porque nunca debes de entrenar tú sola para una competencia de ese tipo y menos si no estás durmiendo bien. Entonces yo creo que Ok. fue acumulando estrés físico, me refiero a que entrené para un maratón, para un segundo maratón y no dormía bien, entonces el estrés que eso genera en el cuerpo es mucho exceso de cortisol para mantenerte despierto y para mantenerte bien. Entonces, una de las cosas que descubrí es que estaba teniendo muy malos hábitos de la combinación de mi entrenamiento con mi nivel de descanso y mi dieta. Gestión de estrés en general, o sea, pienso que había una carga emocional fuerte que no estaba gestionando y
no sé, en algún punto se puso muy de moda ser muy productivo, ¿no? Y ya sabes, y a dormirte a la tumba y como cosas así que te hacen hacer, ¿no? Y entonces yo estaba mucho en ese track, probablemente porque todos los años anteriores había sido productiva y entonces tenía una autoexigencia de seguir produciendo, ¿no? El problema para dormir no es un problema de 5 minutos antes de irte a la cama. Había muchos hábitos en mi vida que estaban mal. Muchos Ok, hábitos de ejercicio, de comida, de hidratación, de gestión emocional. Y eso es un poco lo que yo hago con alguien que me dice, tengo problemas de sueño, cuéntame de tu vida, en qué trabajas, claro. cuántas horas, qué nivel de estrés tienes, cómo lo gestionas. Entonces, eso fue todo lo que fui descubriendo poco a poco. ¿Qué incorporé? Voy a hablar ahora de la solución. Incorporé, pues a lo mejor algunas técnicas de gestión de estrés, empecé a hacer más yoga, ¿no? Empecé a balancear mi entrenamiento tan pesado de maratón con yoga, después me empecé a bajarle a la corrida. Después me di cuenta que conforme le bajaba a correr tan intensamente, dormía mejor. Esto no quiere decir, no quiero desmotivar a nadie que va a correr un maratón y que esté entrenando para un maratón. Es precioso correr. Sin embargo, hay que saber en qué etapa de tu vida estás. Y en las mujeres es muy importante considerar el ciclo hormonal para saber si te puedes exigir tanto, ¿no? O sea, en los hombres es un poco más fácil eso, porque ustedes tienen testosterona todo el tiempo, pero las mujeres estamos en otro proceso. Entonces, bueno, fui corrigiendo la exigencia física en todos los aspectos. Claro. Corregí mucho mi dieta. Me pasó que después del año sabático que subí mucho de peso, fui muy exigente con mi dieta y entonces me fui al otro extremo y eso es mucho estrés para el cuerpo también. Entonces corregí mi Un dieta. cambio muy brusco, ¿no? Sí, sí. ¿Y sabes qué? Que muchas veces hay problemas para dormir cuando no tienes una dieta equilibrada, porque, por ejemplo, los despertares a medianoche pueden ser porque se te acabó el glucógeno en el cuerpo. Y si llevas una dieta muy estricta, muy sin carbohidratos, muy en la noche te vas a despertar, porque tu hígado va a decir: "Oye, no tengo glucógeno, despiértate". Este, entonces, bueno, balanceé eso. Y en cuanto a hábitos concretos, pues te diría, hacer ejercicio en la mañana en vez de en la noche, porque en la mañana a mí me funciona mejor y en general se recomienda eso. Alejarme de pantallas, establecer una rutina nocturna, una rutina como de bajar el ritmo, de relajarte, hacer una transición entre trabajar y dormir. Ahí hay unas horas o unos minutos, pero si no la tienes y te vas a la cama directo después de mandar el último mail, es muy difícil conciliar el sueño porque el cerebro sigue Claro, encendido. claro. Entonces, eso corregí también. ¿Qué más? Tomar el sol en la mañana fue uno de mis hallazgos porque como todo lo tenía muy recorrido, me dormía muy tarde, me despertaba más tarde, me estaba empezando a dar el primer rayo de sol a mediodía y pues mi cuerpo estaba completamente desfasado. Son un montón de cosas que hay que corregir, pero en general te diría lo que más me sirvió seguramente es el hábito de higiene de no ver pantallas en la noche y tener una buena rutina nocturna. Ahorita te voy a confesar un pecado. Ahorita que ya tengo una buena rutina, ya no me pasa nada, entre comillas, si veo la Ajá. pantalla en la noche, porque como que mi cerebro ya sabe muy bien que lo que sigue es dormir, ¿no? Excepto si es trabajo, pero a veces sí estoy en el celular o a veces sí veo la tele un ratito y ya después sí me puedo dormir. Pero cuando tienes un problema de sueño duro, es alejarte de pantallas y eso sí lo hice. Debo confesarte que has hablado varias cosas que eran preguntas que ¡Ah! estaban, pero me encanta, buenísimo. Escúchame, Vero, ¿cómo se han desfigurado los tiempos que vivimos en cuanto a las rutinas para dormir, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, en la cuarentena que vivimos en algunos países, ¿no? Que es en todo caso obligatoria. Y te lo traigo a colación porque, no sé, por ejemplo, yo recuerdo que en algún momento tuve la televisión dentro de mi habitación. Y yo me di cuenta, probablemente me tardó un poco a los 2 meses, que no estaba durmiendo bien. Y ahora que estamos literalmente encerrados, cuando menos por ejemplo en Perú no podemos salir, es un aislamiento obligatorio, la Sí. gente ve mucho más televisión, está mucho más pendiente del celular, vivimos mucho más con una luz artificial. ¿Cómo se han desfigurado estos tiempos? Justo creo que es una de las cosas que más ha afectado. Hay 3 o 4 factores que han impactado en el sueño en cuarentena, digamos, ¿no? En este momento.
Lo primero que pasó, además de las pantallas, es que hubo un pico de estrés, ¿no? O sea, cuando llegó esto a Latinoamérica, aparte porque lo estábamos viendo medio lejano, en China, Sí, y luego en Italia, y luego en España, y no sé cómo fue en tu país, pero en México se sentía muy lejano, ¿no? Y se sentía, no, de aquí a, uy, ya hubo un primer caso, ¿no? Está aislado, tal. Pero empezamos a ver la amenaza venir, ¿no? Y se sentía estresante y estresante, pero cuando empezaron a brotar más casos y cuando el gobierno de cada uno de nuestros países dijo, esto es un problema, hay un encendido de alerta, porque además tuvimos el preview, o sea, tuvimos un mes y medio, dos, de ver la catástrofe que se venía y de pronto, ¡pum!, aquí también es un problema. Entonces, ¿qué pasó? Que nuestro sistema de alerta y nuestro sistema digamos, el sistema nervioso tiene una parte que se llama pelea o huida, fight or flight en inglés, que cuando tú ves una amenaza venir, se llama pelea o huida porque es o peleas, digamos, viene un león, pues o lo atacas de regreso o ujú, huyes, ¿no? En esta situación no podemos ni pelear ni huir. O sea, mm, estamos atrapados y tienes al león enfrente. Entonces es bastante amenazador, porque aparte el león cada vez se hace más grande y cada vez llegan más leones, ¿no? Y cada vez se vuelve más complicado. Entonces, lo que pasó las primeras semanas es que fue un pico de estrés nunca antes visto y un pico de estrés que no te permitía ni huir ni pelearte. Entonces nada más es una tensión infinita y con la amenaza enfrente, pero no puedo hacer nada y me estreso y me estreso y me estreso. Había mucho consumo de noticias, entonces ahí entra la pantalla, ¿no? Cada vez veo más noticias que me generan un montón de estrés. Ojalá estuviéramos viendo pura cosa linda en las pantallas, pero no. mm, Y un montón de pantalla. Entonces estábamos viendo mucho eso. Eso fue lo primero. Siento que las primeras semanas hubo mucha ansiedad, mucha incertidumbre. A lo mejor después, pues bueno, ya entendimos lo que estaba pasando, empezó a haber menos consumo de noticias. Yo empecé a notar un poco eso. O sea, al principio era mucha necesidad de ver qué estaba pasando ah, y después sí. le tienes que bajar, no puedes estar viendo todos los días. Yo me alejé por completo, Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Pero entonces, pues suples pues con otras cosas, lo que dices, ¿no? Tenemos más tiempo en casa, vemos más televisión o hacemos videollamadas, porque lo que hacíamos antes de socializar, pues se volvió una plática de Zoom o una llamada de WhatsApp y eso es contacto con la pantalla. ¿Qué está pasando? Que no, nuestro cuerpo no tiene señales reales de cuándo es de día y cuándo es de noche. Y sobre todo si no tienes una ventana amplia, si no te sales a que te dé un poco de sol, ustedes que están en confinamiento obligatorio, por ejemplo, pues quien no tenga un balcón, un patio, un jardín, difícilmente le da una buena cantidad de sol, ¿no? O sea, Ujú, entonces ujú. eso está pasando y que estamos todo el día con una luz artificial. Nuestro cerebro necesita una señal de que amanece y anochece, porque el cerebro emite ciertas hormonas en la mañana y en la noche. En la mañana el cortisol para mantenernos despiertos y activos y tal, y en la noche melatonina para dormir y una serie de otras cosas, ¿no? Pero esas son, digamos, las dos principales. Entonces, lo que está pasando es que las pantallas emiten mucha luz azul, confunden al cerebro, lo hacen creer que es de día y te está secretando hormonas de día en vez de las de noche. Entonces, bueno, eso ha empeorado la forma en la que dormimos porque se nos han movido un poco los horarios. No sé si has tenido conocidos o a ti mismo te ha pasado que se recorrió tu hora para ir a dormir y tu hora para despertar. Exacto, exacto. O de pronto si tienes que a la mala despertarte a la hora en que necesariamente tienes que pararte, pues debes muchas horas de sueño. Y vamos a Exacto, hablar de eso porque se genera como una deuda realmente. correcto. Es una deuda de sueño. Por ejemplo, los que, pues sí tenemos un horario de oficina y nos tenemos que parar, o los que Tal son cual. papás, ¿no? Que los niños se despiertan porque a los niños no se les está moviendo tanto el horario pero ellos sí se están durmiendo tarde. Entonces están acumulando deuda de sueño. ¿Y qué pasa? Que al cabo de unos días, la deuda de sueño no se paga tan fácil. O sea, es como, yo siempre les doy la ¿Qué, analogía, qué frase para más dura? sí, no, no se paga tan fácil, porque es como si toda la semana comes chatarra y el sábado quieres comer vegetales y crees que con eso vas a compensar. Pues no, o sea, es de todos los días, ¿no? O si no, entonces, si toda la semana acumulas 1 o 2 horas de deuda de sueño, para el viernes, pues probablemente le debes 10 horas de sueño a tu cuerpo, o por lo menos 5. ¿Y qué pasa? Que si las tratamos de compensar el fin de semana, se mueve aún más nuestro reloj interno. Tenemos un reloj interno, el ciclo circadiano,
que es muy justito, es muy estricto, ¿no? Y como cualquier reloj, si empieza a moverse, pues te va a dar mala hora. Entonces necesita señales, necesita rutina. Y lo que estamos perdiendo ahorita es la rutina. Ahora, hay algo más que se suma a esto y es el hecho del estrés en el trabajo, porque ya no solo, o sea, a mí me impresionó porque hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas tuve una llamada de trabajo con un cliente y él me decía, hablábamos sobre su equipo de fuerza de ventas, de comercial, y me contaba, esta frase se me quedó a mí grabada porque me dijo, me contaba que desde que habían entrado a aislamiento obligatorio tenía a disposición a su equipo de ventas 24/7. Pero ¿cómo? ¿Me entiendes? O sea, no solo ya es el estrés realmente que vivimos por la pandemia, es el estrés laboral, es el no respeto de las horas y además las responsabilidades del hogar. Todo eso suma al estrés que te ocasiona que finalmente no te vayas a dormir a la hora. Por supuesto. O sea, fíjate que mencionaste dos cosas, el estrés laboral y el estrés en el hogar. O sea, estamos haciendo una cantidad de trabajo del hogar que probablemente antes no hacíamos tanto. Yo siento que, por ejemplo, los trastes son infinitos. A mí, mi esposo me ayuda mucho con los trastes y yo soy la que cocina y mi esposo a veces lava los trastes y yo cocino así. Estrés laboral. A ver, está pasando y esto viene de dos cosas. Hay mucha incertidumbre. En mi país, seguramente en el tuyo está pasando también, pues hay muchos negocios que están quebrando porque pues necesitan poder abrir para subsistir. ¿Y qué está pasando? Se están perdiendo muchos empleos, ¿no? En muchas industrias se están perdiendo empleos. Entonces, siento que cuando empezó esto y cuando se empezó a ver ese movimiento económico, hay una incertidumbre de puedo perder mi trabajo. Entonces, como puedo perder mi trabajo, voy a dar el 180% y voy a estar, o por ejemplo, esta persona que me decías, estoy 24/7. A lo mejor la creencia es, si estoy 24/7, tal vez voy a vender más. O sea, tal vez a las 12 de la noche surge una oportunidad y yo no la atiendo a tiempo, ¿no? O sea, hay una presión de subsistir, hay una presión económica, hay una presión de mantener el empleo, de mantener a los empleados. Si eres empresario y tienes empleados, yo lo veo mucho, que mi jefe nos dice, den su 120% porque pues necesitamos mantener esto, ¿no? Y sabes qué, que el trabajar desde casa tiene algunas desventajas en términos de comunicación. Las jornadas son larguísimas. A mí me está pasando, yo era muy estricta en trabajar de 9 de la mañana a 7 de la noche y no lo estoy logrando. Ahora estoy trabajando 8, 9, 10, 11 de la noche y pienso, ni siquiera es que tenga más trabajo, es porque la dinámica de trabajar desde casa complica mucho más la comunicación. Ahora, no es lo mismo irte agotado por ese desgaste intelectual que realmente irte a dormir por rutina. No es lo mismo y muchas veces el agotamiento intelectual no deja dormir. No sé si te ha pasado Exactamente. esto de Sí, estoy agotado, pero no puedo dormir. sí. Porque el agotamiento intelectual activa muchas cosas en el cerebro y entonces hay muchos neurotransmisores que tienen que estar, si estás trabajando, tienen que estar alerta y secretándose y haciendo cosas, ¿no? Ujú, Tu ujú. cerebro tiene que estar, digamos, encendido en ciertas partes para poder trabajar, pero cuando tienes tan encendidas esas partes para poder trabajar, es imposible que estés relajado para dormir. Por eso es que digo la importancia de la transición entre trabajar y dormir. A mí me ha pasado mucho en estas semanas que trabajo hasta tarde y llego a la cama y estoy agotada, estoy Ujú. cansadísima y no me Se puedo dormir. siente feo. Sí. Porque mi cerebro está pensando en lo último que acabo de escribir o en lo último que acabo de solucionar. Es muy Ujú. difícil apagar esta parte encendida. Entonces, creo que ahí sí es súper importante tener una rutina y no tiene que ser de muchas horas. Te prometo que a lo mejor 5 o 10 minutos, pero que diga claramente se acabó el trabajo, bajo la cortina, empiezo mi relajación y 3 o 4, 5, 10 minutos, pero una transición. Viene una rutina del proceso para irte a la cama. Hace unos días yo, entre broma, te decía, cuando íbamos coordinando esta entrevista, te decía, voy a empezar a atenuar las Sí, luces. Y me decías, sí. muy bien. Entonces, ¿cómo es esa rutina? ¿Cómo el cuerpo tiene que preparar? Tú hablas mucho de eso, ¿no? De preparar el cuerpo para ir a dormir, de darle las señales, de que sepa que estamos yendo a acostarnos ya en la cama. ¿Cómo tiene que ser ese proceso? ¿Cuánto tiempo debe tomar? Lo ideal, pues, si tenemos el tiempo, pues, 1 hora estaría de lujo, pero si no lo tenemos, o sea, si
una hora no es que te vas a dedicar una hora al spa, sino es, ¿no? Sino es una hora de no trabajar. Estoy pensando en las personas que trabajamos, ¿no? Que estamos haciendo aparte teletrabajo. Es como, ¿cómo puedes permitirle a tu cerebro que se desconecte por completo de esto y Mm, llegue a otro lado? Porque aparte, ahora no tenemos el proceso de transportarnos de un lugar a otro, que claro. esa era una muy buena rutina de Mm. transición, ¿sabes? Y ahora no. Me estás diciendo que dentro de todo el tráfico era bueno. El tráfico tenía una misión, escuchar un podcast. Sí. No, pero en serio, imagínate. Y, bueno, aquí en la Ciudad de México, que hay gente que maneja una hora y media Sí, saliendo del igual trabajo, acá, igual acá. es una gran hora y media de... ¿Por qué no vas manejando la hora y media entera pensando en el trabajo? A lo mejor te subes al carro y empiezas pensando, pero luego ya vas migrando, pones música, pones un podcast, hablas por teléfono, qué sé yo. Pero bueno, vamos a pensar que la hora es imposible ahorita. Por lo menos vamos a pensar unos 15 minutos o 20 minutos. Pero ¿qué deben de tener esos 15 minutos o 20 minutos? Un cierre de la actividad anterior, o sea, algo que simbólicamente cierre. Puede ser con tan solo bajar el monitor de tu laptop en vez de dejarlo abierto, ¿sabes? De ya cerré, pum, Sí. acabé, ¿no? A mí me gusta mucho recomendar un cierre de pendientes, o sea, que no te vayas a ir a la cama sin anotar lo que tienes que hacer al día siguiente, porque el pendiente te va a despertar. Entonces, antes de cerrar el día, a ver, ¿qué tengo que hacer mañana? ¿Cuál es mi prioridad en la mañana? No, pues estas 3 prioridades o 5 prioridades, ¿y qué más tengo que hacer? ¿Y a quién le tengo que hablar? Y tengo que anotar, 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 porque así físicamente los dejas en ese lugar. Cierras la computadora y cerraste el día. Ese fue tu cierre. Y luego, ¿qué sigue? Hacer actividades completamente alejadas del trabajo. Para las que, por ejemplo, para las mamás, a lo mejor ya que durmieron al niño, por fin se quedó dormido, necesitan 15 minutos de una cosa personal, meramente de ellas, ¿no? ¿Qué puede haber aquí? Eh, Hábitos, yo pienso en que tienes que nutrir 3 cosas. Uno, nutrir tu cuerpo. Si no has comido, come, ¿no? O sea, dale una señal a tu cuerpo de que no hay estrés por falta de comida o bebe agua. 2, nutrirte como emocionalmente o espiritualmente con lo que a ti te funcione. Si eso es leer, escribir, platicar, simplemente platicar con alguien, una conversación de otro tema. O sea, salirte de tu mundo y irte a preguntar a ti, ¿y cómo te fue a ti en el día? ¿No? O hablarle a alguien. Eh, y actividades relajantes concretas, dibujar, meditar es una gran actividad, algo físico pero relajante, un poco de yoga, estiramientos, bailar es un gran relajante, o sea, liberas endorfinas. Y si nada de eso te gusta, yo pensaría en qué hábitos haces hoy. Por ejemplo, ponerte la pijama. Idealmente que no hayas estado en pijama todo el día. Ahorita hay ese problema también. O sea, ponerte pijama de día y pijama de noche si quieres, pero ponerte la pijama. Lavarte los dientes ya es una rutina. O sea, ya lo hacemos en la noche. ¿Y qué puedes agregar a esas dos cosas? Algo súper simple es respirar profundo. Entonces, sentarte en una silla, espalda erguida, pies en el piso, manos en las piernas y tomarte 2 minutos para respirar, dos minutitos para decirle a tu cuerpo, a ver, aquí estoy sentada, no pasa nada, ya terminó el día. Y esa puede ser una señal. En el momento que respiro profundo, se terminó el día y te tomó 2 minutos. No importa si tienes un día caótico. A las mujeres, por ejemplo, si te maquillaste, pues desmaquillarte, ponerte cremita. Esa puede ser una buena rutina nocturna. A mí me gusta leer en la noche y yo te diría que desde que instauré esa rutina, leo libro, no iPad, ni Kindle, ni nada, pero desde que instauré esa rutina, entonces me cuesta mucho trabajo leer. No llego a una página y ya estoy así, porque mi cerebro, o sea, ya estoy cabeceando, porque mi cerebro ya sabe que lo que sigue es dormir. Entonces, Claro. así. De hecho, claro, esa transición, esa rutina es importante, ¿no? Enviarle las señales al cuerpo. Cuando yo iba escuchando las entrevistas que te habían hecho previamente, me daba cuenta que dentro de todo yo también tengo rutinas. Obviamente, el tema de lavar, cepillarte los dientes, de ponerte la pijama y tal, pero yo particularmente me pongo música clásica y hay como una playlist que es Mm. con la que a lo largo de años eh, me ha funcionado, que me ha dormido bien y suena toda la noche, o sea, toda la Ah, madrugada. guau. Y no Ajá. sé si eso está bien o está mal, pero realmente cuando no la escucho,
no amanezco muy bien. Y cuando la escucho, amanezco como si hubiese dormido más horas de las que realmente dormí. Wow. Entonces me iba dando cuenta de esas rutinas de las que tú hablas que tienen mucho sentido, ¿no? Si es que no pongo esa playlist, no duermo bien. Mira, es muy interesante lo que dices. Hay ciertas melodías, ciertas composiciones musicales que se sincronizan con nuestras ondas cerebrales parecidas a las de dormir. Lo mismo que meditar, o sea, como que bajas, hay cierto movimiento cerebral. Y hay personas que les funciona de maravilla, pues puede ser tu caso. La música clásica en general Exacto. tiende a tener compases que relajan, que calman el ritmo cardíaco, que si te funciona, con que no haya un tambor o un algo ahí en la noche que te No. despierte. Es una playlist de Spotify que se Ajá. llama Chopin para niños. Ah, debe estar súper suavecita y pensada para relajar Sí. niños. Está súper bien. Y sabes que, mira, es muy interesante lo que dices. La aprendes cuando ya sabes que vas a dormir. Entonces, tu cerebro ya lo asocia de en Sí, este cuando empieza este compás nos dormimos. sí. Y es un poco de condicionamiento. Se van generando, no sé si has leído, pero se van generando conexiones neuronales cuando repetimos una actividad varias veces, ¿no? Entonces, Exacto. tú la fui y es el caso de la rutina. Exacto. Tu cuerpo le enseñas a tu cuerpo, vamos a cenar, después nos vamos a cepillar los dientes, después nos vamos a poner la pijama y lo que sigue es dormir. Y el cuerpo asocia esas actividades y hace más fácil la siguiente actividad. La música funciona muy bien. Yo la recomiendo mucho cuando hay alguien que vive en lugares con mucho ruido, entonces que pasa una ambulancia, que pasa, no sé, camiones, y entonces es bueno bloquear eso con algo más agradable, ¿no? Hablemos ahora de los alimentos que pueden ocasionar que no conciliemos el sueño rápidamente y cuánto tiempo antes de ir a la cama deberíamos consumir alimentos. Ok. ¿Cuánto tiempo antes? Es una pregunta difícil de responder porque depende de las costumbres de cada persona. ¿A qué hora cenan en tu país? ¿A qué hora cenan normalmente? Sí, 8 de la noche, 7 de la Ah, noche probablemente. más nocturnos como los mexicanos igual, ¿no? O sea, no. Haciendo. Pero por ejemplo, en Estados Unidos o Canadá, que a veces están cenando a las 5 o 6 de la tarde, cuando muy tarde, ¿no? O sea, ellos una cena a las 8 de la noche se les hace tardísimo. Cuando cenamos a las 8 de la noche, sí, te diría por lo menos hora y media después de no irte a la cama, o sea, darle un espacio de tiempo al cuerpo de hora y media. Si es una cena muy vasta, muy abundante, pues 2 horas, porque si no vas a dormirte aquí, ¿no? O sea, con el último bocado en la garganta. La receta mágica es cenar suficiente como para que no te quedes con apetito, o sea, que no te vayas a ir a la cama sintiendo hambre, porque no te vas a poder dormir, pero tampoco cenar demasiado pesado. Cada persona es diferente y hay personas que pueden cenarse una hamburguesa gigante y, pues, pueden irse a la cama, y hay personas que dicen: "No lo digeriría en 3 días", ¿no? Pero, ¿qué significa? Una cena completa que tenga alguna fuente de proteína, alguna fuente de carbohidrato y alguna fuente de grasa, las 3 cosas. Esos son los macronutrientes. Hay micronutrientes que vienen de vitaminas, minerales, que vienen de los extras que le vamos a poner a esta cena, ¿no? Hay alimentos que propician un mejor descanso por su contenido de triptófano. El triptófano es una sustancia que necesita nuestro cuerpo para generar serotonina y la serotonina es un precursor de la melatonina. Ya me fui muy, muy Que es geek, la del pero sueño, claro, no, la no, sí, te melatonina es la sigo. hormona del sueño, entonces Sí. necesitamos esas 2 sustancias para poder generarla. Y si podemos ayudarle al cuerpo a tener lo suficiente para generarla, pero ahora el triptófano, que está en las proteínas, tiene que estar acompañado de un carbohidrato para poder convertirse en todo esto que dijimos. Ah, Ahorita están muy de moda las dietas bajas en carbohidratos, las dietas cetogénicas, ¿no? Y las dietas low carb y las dietas paleo. A mí me pasa mucho que me llegan clientes que me dicen: "No, pues yo ceno nada más un licuado de proteína, o ceno nada más un pedacito de pollo", y te faltó el carbohidrato, y te faltó la grasa, ¿y qué va a pasar? Que en la noche te va a despertar el cuerpo. Entonces, yo recomiendo siempre una cena completa, no quitar carbohidratos, el cuerpo necesita en la noche alguna fuente de carbohidrato. No tiene que ser, muy pesado o muy grande, una porción gigantesca, pero, pues, si no puedes cenar hay también quien dice: "Es que no me gusta cenar, no tengo hambre", poquito, un bocadito de cada cosa.
Y hay una cosa muy interesante porque hay algunos alimentos que propician un mejor descanso. Por ejemplo, se han hecho estudios con el kiwi y con las cerezas, que propician la mayor secreción de melatonina, alimentos altos en magnesio y o triptófano, lácteos. Mucho se ha oído el consejo de la abuela de una tacita de leche caliente. ¿Por qué? Porque tiene triptófano y porque tiene carbohidratos. Entonces, en realidad es una buena mezcla para quien tolere bien los lácteos, una tacita de leche, si no tienes hambre, podría ser una buena opción. Quiero seguir allí, pero acabo de ver una pregunta que no te hice y la voy a subir en la edición. ¿La privación del sueño nos envejece? Sí, es una súper pregunta también. La privación, fíjate que justo acabo de escuchar hace un par de días del impacto de no dormir en la piel. No sé si te ha pasado, pero después de una desvelada, ¿cómo amaneces al día siguiente? O sea, ¿cómo amanece tu piel al día siguiente? Un poco más Sí, ceniza. súper No sé si, reseca, sí. ajá, y no sé si los hombres se fijan tanto, pero las mujeres luego vemos más arrugas, ¿no? Y más, este, pues ojeras, bolsas, resequedad. Sí, justamente pasa esto porque, hay varias hormonas que se incrementan en la noche y que participan en procesos de mantenimiento de todo, de la piel y de órganos, participan en procesos de desinflamación. Entonces, durante el día, pues, forzosamente estamos deteriorando el cuerpo y en la noche se desinflaman. Por eso después de una mala noche amaneces medio hinchado, ¿no? Y con ojos hinchados o la cara hinchada. Entonces hay desinflamación. La hormona del crecimiento, se secreta prolactina, hormona del crecimiento, que repara fibras. Entonces, en general, sí hay un envejecimiento y cuando no dormimos bien, hay mayor posibilidad de tener más alto el cortisol, que es la hormona del estrés, y la hormona del estrés es muy, digamos, no es benéfica para nuestra piel. O sea, forzosamente interviene en otros procesos que hacen que nuestra piel se vea más pálida, más reseca, como con menos vitalidad. Entonces, sí, Sí. en cuanto a la piel, en cuanto al resto del cuerpo, metabólicamente envejecemos. O sea, si no duermes, si no estás reparando los músculos, los órganos, pues van a estarse deteriorando más rápido. Tú hablas mucho, bueno, y lo hemos estado haciendo, de educar al cuerpo para que duerma más, pero lo que yo te quiero preguntar es, ¿hay un tiempo para que eso suceda? Es decir, por ejemplo, este típico reto de 21 días en que ya te acostumbraste. Entonces, si tienes problemas para conciliar el sueño, esta rutina que deberías aplicar, ¿en cuánto tiempo puede surtir efecto? Es una gran pregunta. Te voy a decir, depende mucho de qué tan arraigados estén los hábitos que tienes que cambiar y de cuánto tiempo llevas haciéndolos, porque entonces estábamos hablando de las conexiones neuronales. Literalmente vamos a generar nuevas conexiones y nuevos caminos. Tu cerebro va a tener dos opciones. Tengo que decidir entre tomar la pantalla y no. Y si tú tienes años usando pantallas en la noche, nos va a tomar un tiempo que esa nueva avenida que tu cerebro va a poder tomar realmente esté fuerte y realmente la puedas hacer, la puedas utilizar. Para adoptar un hábito se ha hablado mucho de los 21 días, después se habló de 56, después de 60, después de 90. Yo te diría, tengo pacientes que en 2 o 3 días me escriben y me dicen: "Ya duermo Qué perfecto. genial. Hice todos los cambios que me dijiste". Pero tengo otros que les toma, pues, a lo mejor el caso más crítico le ha tomado unos 2 meses. Te diría, para unos hábitos muy arraigados de años, por lo menos unas 3 o 4 semanas de mucha consistencia. Y para hábitos, por ejemplo, problemas ahorita de la cuarentena, que digan: Ujú. "¿Cómo los corrijo?". Pues con que nos pongamos muy juiciositos unos 15 días o 10 días podría ser bueno. Breve, nada más. Esto es importante. Veía, pero eso sí hace algún tiempo, vi alguna charla donde hablaban de lo importante que era promover más el hábito de dormir en niños que están en etapa escolar. Sí, guau, es que eso es súper, súper importante. A ver, para los niños, para todos el sueño es crítico, ¿no? Pero para los niños suceden 2 cosas importantísimas. Uno, el crecimiento, porque la mayor parte de la secreción de hormona de crecimiento se da en la noche, como el 75-80% de lo que un niño va a poder obtener de esa hormona en la noche. Y en los adultos también, pero ya no crecemos, ¿no? La hormona la usamos para otra cosa.
pero en los niños es fundamental, porque si no, no crecen, y no crecen en todos los sentidos, no crecen sus órganos, sus huesos, no crecen neuronas, no crece nada. Y la otra cosa súper importante es porque en la noche se consolida la memoria y el aprendizaje. Entonces, en un bebé y en un niño, donde lo que ellos aprenden día con día es gigantesco comparado con los que ya en edad adulta, ¿no? No solo por el tema escolar, simplemente porque están aprendiendo hábitos, están aprendiendo costumbres, están aprendiendo de cómo dirigirse, cómo socializar, o sea, están adoptando su personalidad y si no duermen, va a haber un tema de no De no aprendizaje, ¿no? Y retención, no procesamiento, absorción, de no claro. retención. Sí. Por ejemplo, niños con déficit de atención, es súper importante cuidarles los hábitos de sueño, porque lo que van a procesar en la noche es lo que van a aprender en realidad. Entonces sí hay una afectación al tema del aprendizaje en el caso de los niños. Entonces ahora quiero irte hacia el adulto. Veía yo una charla TED de la que conversábamos al inicio Ujú. de Matthew Walker y él habla mucho de los estudios que ha realizado y cómo han detectado que el Alzheimer tiene que ver mucho con el hecho de no dormir. ¿Tú tienes algún dato al respecto? Sí, en general, muchas condiciones de salud mental y de salud neuronal, digamos, del cerebro, no necesariamente salud mental, están relacionadas o tienen una estrecha relación con déficit de sueño, ¿no? ¿Qué pasa? Por ejemplo, se ha estudiado que los pacientes que desarrollan depresión previo a tener el diagnóstico y a estar como en una depresión profunda o crónica, tuvieron malos hábitos de sueño. Entonces, hay una estrecha relación entre salud mental y neuronal y buenos hábitos de sueño. En cuanto al Alzheimer, lo que se ha visto es que mientras dormimos, sucede algo muy interesante. Como nuestro cerebro está con menos actividad que cuando estamos despiertos, circula menos sangre hacia el cerebro. Y entonces, como que se encogiera. Haz de cuenta que si tu cerebro mide cierto tamaño, como que en la noche se hace un poquito más chiquito y nuestro cerebro está flotando en un líquido que se llama líquido encefalorraquídeo. Está nuestro cerebro flotando en ese líquido muy bonito y está dentro del cráneo, ¿no? En la noche, lo que se ha visto recientemente, se hizo un estudio en el que se pudo ver físicamente que este líquido hace una limpieza. Haz de cuenta que se ve como en una lavadora, o sea, ves el agua moverse como en olas circulares, o sea, como cuando ves en la lavadora que va dando vueltas el agua, y pues haz de cuenta que ahí adentro está tu cerebro y el agua está dando vueltas. Es este líquido. Y lo que hace este líquido es eliminar ciertas toxinas y ciertas proteínas que se van acumulando como residuo del trabajo cerebral. O sea, durante el día nuestro cerebro al trabajar genera residuos como otros órganos que también tienen residuos, ¿no? En la noche se hace esta limpieza. Lo que se ha visto es que en pacientes con Alzheimer tienen más acumulación de cierta proteína que se podría limpiar con estas limpiezas nocturnas, ¿sabes? Entonces, la relación que se encuentra es que, bueno, estos pacientes tienen mucha de esta proteína, quiere decir que esta limpieza no se hizo eficientemente, quiere decir que no durmió suficiente, porque la limpieza solo sucede en la noche. Y ahí es que se ha encontrado la relación. Hay estudios, varios estudios al respecto, hay porcentajes que se le han atribuido a 30%, 40%, 60% de más probabilidad de desarrollar Alzheimer si tienes un constante déficit de sueño o mala calidad de sueño. A lo mejor piensas que duermes suficiente, pero con muy mala calidad, entonces no está sucediendo este proceso de limpieza. Qué revelador, ¿no? Pues no sé, yo no estoy tan cercana a esa enfermedad. Las personas que viven cerca de personas mayores o no tan mayores que están desarrollando Alzheimer, seguramente tienen más información, pero poco se había hablado del sueño como un factor de prevención de enfermedades mentales Ujú, y ujú. neurológicas. Ujú. Pero ahora sí, hablemos sobre el bien dormir. El bien dormir es tu emprendimiento en línea en el que ofreces asesorías personalizadas o también he visto que tienes talleres presenciales, obviamente ahora no lo estás aplicando, Sí. pero que arrancó hace cuánto tiempo y cómo te va. Claro que sí, pues el Bien Dormir arrancó oficialmente hace un año. Acá, fíjate que fue su aniversario y no se lo celebré, después me di cuenta. Acaba de cumplir un año. Ahorita tengo la alternativa de cursos en línea,
tengo un curso en línea que dura 5 semanas y dura 5 semanas justo porque me di cuenta que en menos tiempo a veces es difícil ver resultados. Entonces, es un curso con clases en formato de audio, en formato video, en lecturas, ejercicios de relajación. Tengo colaboradoras en el curso, tengo 2 psicólogas que me ayudan justamente con la parte de contención emocional, con técnicas muy interesantes para calmar el sistema nervioso, justo ante estas circunstancias que me dices de me desperté y no sé qué hacer. Y con nutriólogas para justo cubrir el tema también de qué cenar, qué comer durante el día. Ese es un curso, es una alternativa de ayuda que tengo hoy en día. A todos mis estudiantes del curso les ha ido súper bien. Tengo casos con insomnio crónico y casos con insomnio reciente por la cuarentena. Y también doy asesorías uno a uno. Las asesorías generalmente es para cuando alguien que tiene un tema muy, muy profundo de muchos años. O sea, que llegan y me dicen, tomo pastillas, tengo más de 10 años con insomnio, o generalmente se me acercan personas que me dicen, yo desde niño duermo mal y que ya tienen compradísima la idea de que no hay solución, entonces quieren algo uno a uno. Ese es mi proyecto, el bien dormir. Pues estoy en las redes sociales y ahí trato de compartir muchos tips. La verdad es que este proyecto nació con el afán de ayudar. Como que yo vi en mí el impacto tan positivo que tuvo dormir mejor en mi humor, en mi salud, en mi memoria, en mi productividad, que cuando ahora tengo una mala noche y al día siguiente estoy así medio Dory, ¿no? Te juro que pienso cómo viví tantos años con la mitad de mi cerebro funcionando, porque muy nublado, y ahora me doy cuenta cómo. Entonces, este emprendimiento nació así, con la idea de ayudar a la gente a dormir, a descansar. Pienso que es un pilar de la salud muy olvidado. O sea, todo el mundo habla de dieta, de ejercicio, incluso de mindfulness, Claro. ¿no? Pero nadie habla de ponte a dormir bien. Y si no duermes bien, no vas a hacer ejercicio y no vas a llevar bien la dieta y no vas a meditar. Para mí es el más importante. Qué Entonces, genial, tienes toda la sí, razón, no había caído en cuenta de ello. sí. Qué genial. Oye, Vero, y la última pregunta de esta parte. ¿Tú eres muy rigurosa en los procesos de acompañamiento? Eso es lo primero que te quiero preguntar. Y lo segundo, en verdad esto debería ser lo primero, ¿no pueden acudir a ti personas que tienen algo clínico involucrado en su trastorno de no poder dormir, ¿no? Excelente pregunta. Mira, siempre cuando se acercan conmigo uno a uno, les pido, a ver, dame antecedentes. Cuéntame qué está pasando. ¿Estás diagnosticada? ¿Estás diagnosticado? ¿Tomas algún antidepresivo? ¿Tomas algo? Porque, a ver, puedo ayudarles, sin duda, pero tienen que seguir con su tratamiento y tienen que avisarle a su médico. En ese caso, cuando es un trastorno que ya está diagnosticado o alguna condición mental como ansiedad, depresión, lo que les digo es, no me voy a meter en tu tratamiento, pero bajo ninguna circunstancia tienes que seguir con tu médico, con tu terapia, con lo que sea. En lo que me centro es en hábitos de higiene de sueño, porque la otra parte está cubierta. O sea, la parte clínica está cubierta y generalmente me ha pasado muchísimo que me dicen, sí, ya tomo la pastilla, ya tomo, sí, pero no has dejado el celular en la noche, ¿no? Y, o sea, entonces, yo te diría que los hábitos de sueño solucionan a lo mejor el 70% del problema. Entonces, si tienes cubierta esa parte, pero aparte vas a terapia o aparte vas atendiendo con tu nutrióloga, a casi todos les recomiendo terapia y nutrióloga, porque aunque arreglemos los hábitos, si estás comiendo mal o ejercicio, ¿no? Y si no estás Claro. haciendo ejercicio, es multifactorial. Por supuesto que puedo ayudar. Si es un trastorno del sueño que está siendo atendido por un médico del sueño, pienso que no hay mucho que yo pueda hacer. Aún así, podría hacer. ¿Qué hacemos cuando de pronto estamos en la cama y no podemos dormir? Esa es una. Y dos, ¿qué hacer cuando de pronto en la madrugada se corta el sueño y no puedes volver a conciliarlo? Mira, la primera, si estamos en la cama y no podemos dormir, es importante no pasar más de 20 minutos en la cama. Si ya pasaron 20, 30 minutos y no pudiste dormir, te tienes que salir de la cama. Esa es mi recomendación siempre. Porque el cerebro asocia ciertos lugares con ciertas actividades. Y entonces, si en vez de estar durmiendo, estás haciendo otra cosa, o estás en el celular, o estás viendo el techo, pero seguramente se te vienen pensamientos, no estás en blanco y estás resolviendo un pensamiento, una preocupación, algo de trabajo y tal,
no es el lugar. La cama no es el lugar para pensar. ¿Cómo? Cuando estás cansado, cuando estás con mucha actividad física, ¿qué haces para descansar? Te sientas, ¿no? O sea, te sientas o te recuestas un poquito de la cabeza en un sillón, qué sé yo. Lo mismo, o sea, piensa que tienes mucha actividad física y que decides descansar. Ay, descanso tantito en esa actitud de relajar el cuerpo, relajar los ojos, puedes cerrar los ojos. Si eso no funciona y es desesperante, porque hay gente que me dice, no puedo simplemente sentarme a hacer nada, puedes leer un libro físico, no iPad, no Kindle, con luz muy tenue. No prender luces, sino a lo mejor prender una luz chiquita, una lamparita y no la luz. O escribir a veces es una alternativa si es que lo que no te deja dormir es un pensamiento recurrente. Ahora, respondiendo a tu pregunta de despertarte a medianoche, que es súper común ahorita. Esa puede tener varias fuentes. Puede ser justo lo que te decía hace un ratito, mala alimentación, entonces revisar si no fue eso, si crees que no comiste durante el día o si no cenaste bien, a veces irte a tomar un tecito con una cucharada de miel le va a dar glucosa a tu cuerpo y te vas a poder dormir. Yo trabajo con una nutrióloga personalmente para mi nutrición y ella me dice, a veces yo me echo la cucharada de miel directa y me regreso a dormir y me duermo. No es lo ideal, pero pues puedes echarle la cucharada de miel. Algo, comer. Si crees que es eso, comer. Si no es eso, porque generalmente puede ser también ahorita cerebro hipervigilante. ¿Qué significa esto? Un cerebro que se prendió, tú estabas dormido, tu cuerpo físicamente estaba dormido, pero tu cerebro decidió prender la vigilancia. Y eso está pasando mucho ahorita. Ok. O sea, se decidió hacer una ronda de vigilancia, ¿no? Y encenderse y ponerse a pensar. ¿Qué puedes hacer? Salirte de la cama, por supuesto. A menos de que sea medianoche y que quieras intentar dormir, una cosa que funciona es hacer respiraciones profundas para calmar el cerebro. Hay una muy eficiente, que no sé si has oído antes, pero es la respiración 4-7-8. Sí, no, es buenísima. Exacto. Entonces, la respiración 4-7-8 se ha usado en personas con síndrome de estrés postraumático, con exsoldados de guerra, con gente que tiene de verdad problemas serios emocionales para dormir. Y la respiración 4-7-8, ¡pum!, calma. Inhalas en 4, sostienes aire en 7, exhalas en 8. Esa puede ser una alternativa, pero si ya hiciste 4 o 5 respiraciones y sigues sin dormir, salte de la cama. Vero, ya hemos terminado esta parte de la entrevista del podcast. Ahora toca una parte de preguntas cortas con respuestas. Puedes reflexionar lo que tú quieras. Si quieres las respondes corto y si no, nos vamos de largo también. Pero ya no quiero quitarte mucho tiempo. Así que empezamos. ¿Algún libro o documental que te haya cambiado la vida? Ay, wow, es una buena pregunta. Libro o documental que me haya cambiado la vida. ¿Sabes qué? Que he ido cambiando mucho esa respuesta. Recientemente he leído mucho sobre el ciclo hormonal femenino Ok. y cómo las mujeres somos cíclicas en términos de que algunas semanas del mes tenemos ciertos superpoderes y otras semanas tenemos otros. Y ese me cambió la vida, poder entender cómo funcionan mis hormonas a mi favor. El libro concretamente se llama Woman Code, o sea, como código Código. femenino. Es de una autora que se llama Alisa Vitti, es una ginecóloga estadounidense y es maravilloso porque en serio que poco sabemos las mujeres de nuestro propio ciclo, nos enseñan lo básico en la escuela y tenemos 15 días de mucha energía y 15 días donde tenemos otro tipo de energía que si sabemos utilizar bien, funciona perfecto. Entonces lo utilicé para mi emprendimiento, lo utilizo para cuando tengo que dar más sesiones uno a uno o más grupales y me Claro. funciona. Genial, genial. ¿Coleccionas algo? Colecciono algo, pues tal vez plantas, no me había dado cuenta, pero ya me estoy convirtiendo en Crazy Plant Lady, ya sabes, Así lo veo un poco. sí, tengo muchísimas plantas, ves Ah, aquí qué una, pero genial, no, sí, tengo mal un hecho. montón. Sí, mira, hay muchas plantas. Ah, mira, qué bonito. ¿Qué es eso? ¿Oreja de elefante? No, Eh, Acá tengo un ficus, es un este árbol que está ficus. acá. Ajá, sí, Genial. Bueno, sí, tu casa está llena de plantas, coleccionas plantas. plantas. Pero la primera pregunta que te hice fue, ¿qué mensaje le darías a esa Verónica de hace 10 años? Y la pregunta relacionada a eso es, si esa Verónica de hace 10 años hoy llegase a tu casa y se parase frente a ti y te preguntase así, súper sorprendida, ¿a qué nos dedicamos?
¿Qué le responderías? Creo que concretamente le diría, nos dedicamos a ayudar a personas para que tengan una mejor calidad de vida a través de dormir bien. ¿Y ella cómo lo tomaría? Wow, ¿en serio nos dedicamos a eso? Genial. Pero, ¿existe la felicidad? Sí, por supuesto que existe, por ¿La has supuesto que alcanzado? existe. Sí, yo creo que, fíjate que justo me pasó que muchos, mira, un libro que me cambió la vida se llama The Happiness Project, no sé si lo has visto, Sí, sí, leído. sí, sí, sí. A Gretchen Rubin la leí justo iniciando mi año sabático y fue como una gurú para mí, pero después también la felicidad se volvió como un tema de moda en los últimos años, de tienes que ser feliz y tienes que ser realizada. Y yo siento que la felicidad tiene muchos colores y tiene muchos volúmenes y muchas tonalidades y hay que saber apreciarla, ¿no? O sea, puede haber felicidad dentro de la desgracia, puede haber felicidad dentro de la crisis, y, y la vida no es felicidad todo el tiempo, porque si fuera así ni siquiera la podríamos vivir, pero por supuesto que existe. ¿Cuál es tu mayor temor en la vida? Creo que recientemente he tenido un temor muy latente de perder a mis padres, porque, bueno, mi Mm. padre particularmente estuvo muy enfermo el año pasado, estuvo hospitalizado y estuvo muy cerca de morir varias veces, y entonces se me quedó ahí el temorcito. Es algo que he estado trabajando mucho porque me quitó el sueño o sea, tengo pesadillas respecto a eso, y lo he estado trabajando porque, bueno, pues es parte de la vida, ¿no? Y más bien es aceptar y entender la etapa de vida en la que está mi padre y disfrutarlo hoy, que hoy sí lo tengo. Pero Sí, sí, ese es uno de mis temores principales. o sea, es súper duro. A mí también, probablemente hace algún tiempo me está persiguiendo mucho esa sensación. Sí, ¿Cuán importante es la pasión en tu vida? es muy importante. A ver, pienso que tienes que apasionar. Cuando un tema te apasiona y cuando algo te apasiona en general, justo puede ser una fuente de felicidad, porque es más fácil que hagas algo, que concretes algo, que logres algo cuando eres apasionada del tema. Entonces, me parece que ha sido importante para mí porque no soy precisamente disciplinada, entonces siento que cuando algo me apasiona me enfoco y logro terminar cosas. Y también justo lo que te contaba de entender que hay periodos en la vida en las que te puedes apasionar mucho más por un tema y otros no, y también está bien. Entonces, como saber aprovechar cuando te sientes con esta energía y esta pasión por lograr o por concretar o por ayudar, me parece que es muy importante. Está buenazo. Oye, bueno, nada, hemos terminado. ¿Cómo la pasaste? ¡Ay, increíble! Oye, nunca había contado, porque aparte creo que no había salido este tema. Así terminó esta charla con Vero Velázquez. ¿Algo de lo que ella dijo te ha resonado? Menciónanos en tus historias de Instagram como @intervenartepodcast. Eso es todo por hoy. Que estén bien. Pero ahora yo te quiero regresar las preguntas. Me preguntaste y yo quería decirte, ¿y tú? A ver, quiero saber qué le vas a decir al dentro de un año. Me sentí en interrogatorio sin capacidad de contrapreguntar. Vero, muchísimas